Esta semana vamos a trabajar con EpiInfo. Para trabajar con EpiInfo lo primero que necesitamos es instalar el programa en nuestras máquinas. Lo vamos a encontrar en el campus virtual, el archivo instalador. Lo que tenemos que hacer es descargar este archivo, llevarlo a una carpeta y al estar en esa carpeta guardarlo, y cuando ya lo tengamos guardado en nuestro escritorio, una carpeta en donde sea a nuestro gusto, le damos clic derecho, le decimos extraer aquí y al extraerlo nos va a generar una carpeta. En esa carpeta vamos a tener toda la información relacionada al instalador de EpiInfo. El archivo que necesitamos es el que dice EpiInfo Serat. Le damos doble clic y al darle doble clic va a comenzar una ventana. Le damos Next, Next, Next y se instala sin ninguna dificultad. Al quedar instalado vamos a poder encontrar el siguiente archivo. El archivo que tenemos que ver es el archivo que está acá. Este archivo que dice EpiInfo. Tenemos acá EpiInfo, lo que tenemos que hacer es darle doble clic y con doble clic ya tenemos cargado el programa de EpiInfo. Es probable que la primera vez que lo veamos lo vamos a ver en inglés, y si lo vemos en inglés probablemente a ustedes no les va a gustar mucho, a la mayoría. Entonces, ¿qué hacemos para convertir el seteo de inglés a español? Lo que tenemos que hacer es irnos a este archivo donde está en la carpeta donde está el instalador. Vamos a copiar el archivo Hispanic, lo copiamos y nos vamos a ir a una carpeta acá que se llama EpiInfo. Este epi-info está dentro del disco C. Es porque ya está instalado el programa y me va a dejar esta carpeta. Dentro de esa carpeta hay una carpeta que se llama transexe. Adentro de esa carpeta transexe yo debo de copiar el archivo hispanic.exe. Cuando ya haya copiado ese archivo, yo me vengo nuevamente al programa de EpiInfo, a Setting, entro a la opción de Manage Translation y en Manage Translation selecciono Hispanic y le doy a instalar. Luego de dar a instalar, él me pide dos confirmaciones, le doy OK, OK, y cuando ya lo ha hecho, regreso otra vez a Setting, me voy a elegir lenguaje y aquí le puedo dar ya Spanish. Y con Spanish le puedo dejar OK y ya tengo mi programa en inglés y en español. Para comenzar a trabajarlo, entramos a la opción de crear vistas. En crear vistas me va a aparecer esta pantalla. Esta es la pantalla de trabajo, y con esta pantalla de trabajo vamos a comenzar a generar nuestro formulario. Ustedes lo que van a hacer aquí en EpiInfo es diseñar un formulario para ingresar datos, un formulario como que fueran programadores sin haber aprendido a programar. EpiInfo lo va a hacer por ustedes. Ustedes solamente lo van a trabajar a nivel de diseño. Le van a dar archivo, le van a dar nuevo y le van a decir dentro de la carpeta de epi-info que está en el disco C, vamos a crear un proyecto que se va a llamar datos. Vamos a poner datos de medicina. Así se va a llamar el archivo, datos de medicina, y lo va a dejar guardado en un formato como que fuera Access. Ya vamos a ir a revisar eso después. Datos de medicina, le damos Enter y me pide una vista o una tabla. A esa tabla yo le voy a poner como nombre datos. Le doy a aceptar y cambia el esquema. Ahora tengo una cuadrícula. Con esa cuadrícula yo puedo comenzar, darle clic derecho y poner primero un título. Sería el título que le voy a poner datos personales. Datos personales, esa etiqueta yo le puedo dar formato, puedo decir que lo quiero en negrita, lo quiero de este tamaño, le doy a aceptar, pero una etiqueta no es de texto, sino que es un título. Entonces lo pongo con el tipo etiqueta, le doy a aceptar y lo que hace es colocarme un título. Ese título con el puntero del mouse yo lo puedo mover a cualquier lado y ya tengo el título de mi formulario. Luego, ¿qué es lo que yo quiero guardar en este formulario? Le doy clic derecho y le digo que yo quiero guardar nombres. Esos nombres van a ser de tipo texto. Le doy a aceptar y ya tengo ahí nombres. Lo puedo ubicar con el mouse en cualquier lugar. Si yo quiero que este campo sea más grande, le doy clic y al darle clic a ese formato, ubicándome en la flechita, yo puedo hacerlo más grande y puedo tener nombres más grandes. Aparte de nombres, yo puedo agregar también apellidos. Agrego apellidos, va a ser de tipo texto y le digo aceptar. Entonces lo puedo colocar aquí en la parte de abajo. Vean él cómo lo alinea. De eso se encarga el programa. O lo puedo poner aquí en esta parte. Si apellidos es muy pequeño, le doy clic y con la flecha del mouse yo puedo hacer que ese campo de apellidos sea más grande. Yo puedo agregar también el número de CIF.
agregar el número de CIF y decirle que lo quiero tipo texto. Aquí yo puedo cambiar, puede ser texto, puede ser etiqueta, puede ser número, puede ser fecha, puede ser hora. Entonces yo puedo cambiar aquí el tipo conforme mi conveniencia. En este caso lo dejo como texto y ubico el número de CIF. Él me lo alinea y yo le digo que el número de CIF es un poco más grande. Así que lo hago un poco más grande y agregamos el otro campo. Pongámosle carrera. ¿Qué carrera es la que estudia? Le vamos a poner carrera. Es de tipo texto y le decimos aceptar. Entonces ubicamos acá por este lado la carrera. Lo hacemos un poco más grande para que quede más visible. Así, de esta manera, ustedes van a crear un formulario en el que van a agregar muchos más datos personales. Aparte de los que tengo acá, pueden agregar deporte, hobby, otra cantidad más y tener todos los datos personales como estudiantes. Una vez tengamos todos los campos agregados, ya tenemos el diseño. Entonces a este diseño hay que agregarle información. ¿Cómo se hace para agregarle información? Nos vamos a archivo. En archivo está la opción grabar datos. Cuando le damos grabar datos me pregunta que la tabla se llama datos. Le digo que sí. Y me aparece un nuevo formulario. En este formulario sí yo puedo agregar información. Y le puedo decir que el nombre es José. El apellido es López. Que el número de CIF es el siguiente. Y que la carrera es medicina. La carrera es medicina. Le doy nuevo y puedo agregar otro registro. Le digo que ahora quiero a Pedro Hernández. Le damos el número de CIF y le colocamos la carrera. Le decimos que siempre es de medicina. Le decimos nuevo. Agregamos ahora a Luis García. Y Luis García tiene el siguiente número de CIF. La carrera de él es enfermería. Le damos nuevo. Y de esa manera vamos viendo acá que los registros, él está listo para recibir el registro 4. Pero yo tengo guardados aquí también ya el registro 3 es Luis García, el registro 2 es Pedro Hernández, el registro 1 es José López. Entonces los datos van quedando guardados. Pero realmente, ¿dónde quedan guardados estos datos? Estos datos quedan guardados, si nos vamos acá a la carpeta donde está EpiInfo. En EpiInfo recordemos el nombre que le pusimos al archivo, le pusimos que se llamaba datos de medicina. Entonces estos datos de medicina, si yo le doy doble clic, primero me doy cuenta que este es un archivo de Access. Si yo le doy doble clic a ese archivo, me lo abre Access. Entonces Access me dice, hey, usted ha creado una tabla, una base de datos, pero ahí tiene guardada información. Le damos clic derecho, le doy a abrir y él me dice que ahí tengo a José López, ahí tengo a Pedro Hernández, ahí tengo a Luis García. Pero esta información que está en Access es la misma que yo tengo acá en EpiInfo. Yo aquí tengo cada uno de ellos y aquí lo estoy manejando desde mi formulario. Entonces yo ya diseñé un formulario y puedo empezar a guardar información. ¿Dónde va a quedar guardada esa información? Esa información va a quedar guardada en Access. Aquí en Access está el archivo. Ustedes no necesitan saber Access, no necesitan conocer Access. Yo me vine aquí a Access solo para que vean que ahí están los datos y para que se den cuenta que cuando necesiten el archivo que hayan terminado su formulario de datos personales, van a venir a buscar este archivo de datos de medicina y se van a venir para el campus virtual. En el campus va a haber un enlace que diga solución práctica de la semana del 27 al 30. Van a entrar a este enlace y aquí van a guardar el archivo que hemos creado, que es el de datos personales de medicina. Entonces llegamos acá, lo guardamos y de esa manera terminamos. Lo que yo necesito es que ustedes acá cuando estén en el formulario que agreguen más campos, que no se van a quedar con 4, sino que agreguen todos los campos necesarios de los datos personales. Cuando ya tengan los campos, no sé, unos 10 campos, no sé cuántos pueden poner deporte, hobby, etcétera, y tengan todos los datos personales, yo necesito que guarden por lo menos 10 registros. Al tener esos 10 registros, ustedes se van a la carpeta de EpiInfo, buscan el archivo de datos personales de medicina, lo suben al enlace y de esa manera terminarían la práctica de esta semana. Eso es lo que tenemos que hacer como nuestra primera práctica de EpiInfo. Espero que no vayan a tener mayores dificultades y que